En este video vamos a estudiar nuevamente la sustitución nucleofílica alifática. En particular nos vamos a centrar en los mecanismos de reacción. Experimentalmente se ha demostrado que cuando nosotros tenemos sustratos primarios, es decir, en los cuales el grupo saliente se encuentra en un carbono primario, van a reaccionar con una cinética de segundo orden. También experimentalmente se ha demostrado que los sustratos terciarios reaccionan con una cinética de primer orden, mientras que los sustratos secundarios, es decir, aquellos que tienen los grupos salientes en carbonos secundarios, van a reaccionar a veces, dependiendo de las condiciones, con cinéticas de primer orden y otras veces van a reaccionar con cinéticas de segundo orden. Esto nos está indicando que la reacción, es decir, que la sustitución, puede ocurrir mediante distintos mecanismos. Cuando la reacción es de segundo orden, las vamos a llamar SN2, mientras que cuando es de primer orden, las vamos a llamar SN1. Veamos un ejemplo de un mecanismo SN2. Si nosotros tratamos bromuro de metilo con un hidróxido, habíamos visto que como resultado obteníamos el alcohol y el bromuro. Esta reacción, como es SN2, va a seguir una cinética de segundo orden. Es decir, podemos escribir la velocidad de la reacción como una constante, que ya sabemos que engloba factores energéticos, por la concentración de bromuro de metilo por la concentración de los oxidrilos. La reacción va a depender, como depende de los dos reactivos, podemos decir que ambos reactivos intervienen en la reacción. Nosotros lo que podemos suponer es que el oxidrilo va a atacar por la parte más alejada del bromuro, es decir, por atrás, y si tiene la energía suficiente se va a formar lo que vamos a llamar un estado de transición. Es decir, vamos a tener una situación en donde vamos a tener al carbono que va a estar unido a los tres hidrógenos que tenía antes, pero a su vez también va a estar unido al grupo oxidrilo y al grupo bromuro. Este es lo que nosotros vamos a llamar el estado de transición, porque es un estado, es una especie de molécula que se forma momentáneamente para luego, si finalmente, dar los reactivos, que es lo que ocurre cuando se rompe el enlace entre el bromo y el carbono y se termina de formar este enlace entre el oxígeno y el carbono, con lo que finalmente obtenemos el metanol. Y el bromuro que ya se nos fue.
Este mecanismo, como dijimos, se llama SN2, sustitución nucleofílica bimolecular, porque estamos teniendo dos moléculas en la reacción. Dijimos que el oxidrilo atacaba por la parte de atrás al carbono. Y como ya podemos suponer, la reactividad de todos los compuestos orgánicos no va a ser la misma. Es decir, si nosotros tenemos un compuesto de esta forma, donde W es un grupo saliente, va a ser más reactivos que aquellos donde tengamos carbonos primarios, que a su vez van a ser más reactivos que donde tengamos carbonos secundarios, y van a ser más reactivos que cuando tengamos carbonos terciarios. Esta reactividad se explica fácilmente, viendo que como el ataque se produce por la parte de atrás, mientras más fácil sea el acceso al carbono, más reactivo va a ser. En la reacción, cuando tenemos un mecanismo SN1, que era en el caso de los carbonos terciarios, por ejemplo, si nosotros tenemos la reacción entre el bromuro de terbutilo, ya sabemos que el terbutilo se escribe así, y tenemos un bromuro. Si nosotros lo hacemos reaccionar con oxidrilos para dar alcohol terbutílico, y el bromuro, en este caso la reacción, como es S1, dijimos que sigue una cinética de primer orden, es decir, la velocidad solamente va a depender de la concentración del terbutilo, que lo vamos a escribir en forma genérica así. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, lo que podemos considerar es que la reacción en realidad consta de dos pasos, no de un caso como era en el caso de las reacciones SN2. El primer paso nosotros podemos considerar que es la ruptura del enlace entre el bromo y el carbono. Voy a escribirlo así en forma abreviada. Es decir, el primer paso consta de la ruptura de este enlace. Como es una ruptura de enlace, es lógico suponer que es una reacción que va a ser bastante lenta. De esta forma lo que obtenemos es un carbocatión es decir, que vamos a tener una molécula que va a tener una carga positiva y el bromuro. En el segundo paso de la reacción, lo que ocurre es que este carbocatión, que de nuevo lo voy a escribir en forma abreviada, este carbocatión reacciona directamente con el oxidrilo para darme el alcohol terbutílico. Esta reacción, este segundo paso, como implica la formación de un enlace entre una molécula o una especie con carga negativa y el carbocatión que tiene carga positiva, es rapidísima. Entonces, ¿cuál de los dos pasos va a ser el determinante de la velocidad? Como habíamos visto en el video
de velocidades de reacción, el paso que me determina la velocidad es siempre el más lento, en este caso el primero. Y como en el primer paso solamente me está interviniendo una molécula, yo puedo decir que la velocidad va a depender solamente de la concentración de esta molécula. La reactividad, en este caso, en las reacciones SN1, es inversamente a la que teníamos en el caso de las reacciones nucleofílicas bimoleculares. Es decir, en este caso, los carbones terciarios son más reactivos que los carbonos secundarios y a su vez son reactivos que los carbones primarios y que los metilos. Pero en este caso, la causa que explica la reactividad es otra causa que no tiene que ver los factores de impedimentos estéricos, sino que es lo que ocurre acá. Ocurre que los carbocationes que tienen carbonos terciarios son más estables que los secundarios y más estables que los primarios y que los metilos. De esta forma nosotros estabilizamos esta molécula que se forma en el primer paso de la reacción y de esa forma es más fácil que reaccionen los carbones terciarios que los primarios. Bueno, en este video hemos aprendido un poco más sobre las reacciones de sustitución nucleofílicas y hemos visto de qué manera la estructura hace que el mecanismo de la reacción sea uno o pueda ser otro. En los próximos videos vamos a seguir estudiando los distintos compuestos orgánicos y también vamos a estudiar distintos tipos de mecanismos de reacción que ocurren.